Bueno, segunda hora del programa Vos Sabés, estás escuchando Radio Estación Sur, estás escuchando el programa sobre violencia obstétrica, que es lo que nos está ocupando en este ¿viernes 18? 18. Sí, 18. 18, leo Esa la voz compu. ya está. Sí. Ya está, ganó el aire y dijo, "Ay, me tiro la pileta", ni la anunciamos, pero es la señora Laurena Malacalza, una amiga, una voz conocida en la radio porque desde hace un par de meses Sí. tenés una columna acá en el En Clase programa Turista. de Por la mañana. por la Los mañana. martes a las 11 de la mañana. Por eso, que venís a contarnos cosas que tengan que ver con violencia de género. Exactamente. Bueno, y ahora vamos a ir a una de las violencias, a una de las... Sí. Que no está bueno, viste, tener como... tenerlas tan nombradas, digo, ¿no? Como darle... Tienen tanta entidad, Sí. que hasta tienen nombre y apellido, Sí. ¿no? Sí, Las quedaron violencias. varias afuera también, ¿no? Y quedaron afuera, sí. Otras Bueno, modalidades pero que quedaron ahí vamos a ir en la medida que, qué sé yo, que avancen las legislaciones, Sí. de alguna manera ampliar, ¿no? Incluyendo, ajá. Sí, tenemos, antes de seguir y avanzar con Laurana, que nos va a contar, le contamos a la audiencia que Laurana es la responsable, yo no sé cuál es el cargo, por eso, mira, yo zafo con la palabra responsable del Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires, que depende de la Defensoría del Pueblo, nunca sé qué es, director, jefe... Reina, la reina del observador. No, cumplo el rol de coordinadora de las tareas y de los equipos. Claro, estás ahí. Nada más alejado de la dirección. Claro. Claro, bueno, que es un organismo que es muy necesario porque ayuda a que el resto de los organismos estatales afinen el violín, digo yo, ¿no? Sí, nuestra función central es el monitoreo Claro. de las políticas públicas en materia de violencia de género. Esto es así, ver en qué medida el Estado provincial cumple con las obligaciones que tiene en materia de definir políticas públicas en materia de violencia de género y en especial contra las mujeres, aunque no únicamente. Nosotros estamos haciendo un monitoreo del cumplimiento de la ley de identidad de género, por ejemplo, también en provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que nuestra función de monitoreo se complementa con una serie de informes, algunos informes públicos, otros no públicos, recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo, tendiente a que las políticas públicas se dirijan a cumplir con lo que debe cumplir según la normativa nacional y la internacional. Pero bueno, es un trabajo muy interesante, difícil también en este contexto político, sobre todo digamos en el contexto político de la provincia, instar a algunas modificaciones. Otras son muy posibles, otras líneas de incidencia son posibles. Yo creo que en materia de violencia de género se está trabajando mucho. Al menos digamos mucho en comparación de lo que antes se discutía, lo poco que se discutía en materia de políticas públicas. Es decir, tal vez se está trabajando, uno todavía no ve los resultados, porque en realidad es muy difícil erradicar una práctica que tiene que ver con un sistema que es bastante perverso, que es un sistema patriarcal, en donde hay un predominio de un mandato y de una posición durante muchos años, no es de los últimos 20, 30, 50 años, en donde las mujeres tenían un rol siempre de menos. Sí, claro. Con lo cual, eso arrastrándose, en la medida que por más que que la mujer, digamos, como género, haya avanzado en derechos laborales, haya salido de su casa solamente en la función de criadora y paridora de hijos y haya avanzado en los derechos civiles, bueno, igual quedó de alguna manera esa cosa de que se la puede violentar más fácil que el otro sexo, digamos, no por no hablar de género, que a los varones. Sí. Con lo cual a mí me parece que los avances están porque uno los ve, pero todavía falta como el sello de decir, bueno, esto no. Hay que decir que toda la sociedad salte y diga, no, sí, esto no se hace. Hay una mayor desnaturalización de las situaciones de violencia y una menor tolerancia social. Esto es cierto, digamos, por eso también se puede entender en todos los canales de denuncias que hay en materia de violencia, en especial contra las mujeres. Pero bueno, lo que pasa es que la violencia es constitutiva de las relaciones sociales y, como bien decías vos, a la forma en que se estructura el sistema patriarcal, más el sistema capitalista y las articulaciones que hace con el sistema capitalista. Entonces, un entramado muy difícil de modificar o de cambiar de lleno, ¿no? Estructuralmente.
Pero es cierto, digamos, en términos de reformas, se hacen muchas reformas, se insta a que las relaciones de dominación entre los géneros se vayan modificando, pero bueno, queda mucho por hacer y tampoco creo que las políticas públicas van a poder definir completamente ese cambio. También tiene que ir, digamos, tiene que ir con una estructura social y cultural mucho más fuerte, que es muy, digamos, es como muy pretencioso suponer que desde un gobierno o varios gobiernos se pueden modificar determinadas cuestiones. Creo que sí, que es un avance, pero hay cuestiones mucho más estructurales. No, porque de hecho, si no sería otro mandato más. Claro, es decir, un capricho de una determinada gestión por modificar algo que la sociedad no le está pidiendo. Sí, bueno, pero también es cierto que fijémonos, las últimas leyes de ampliación de derechos civiles han producido cambios culturales muy han permitido que esos, que esos cambios que ya se venían dando en términos culturales y sociales se hicieran más visibles, tomaran, digamos, otra connotaciones, ¿no? Y bueno, y en materia de violencia obstétrica, me parece que estamos como en los inicios, allá como en los años 80, discutiendo la violencia doméstica. Claro. Me parece que estamos como en los inicios y es bien interesante estar, digamos, como trabajando en esto, en esta etapa inicial. Me parece que todo lo que tenga que ver con el conocimiento, la visibilidad, la sensibilización es importante. Ahora sí hay toda una responsabilidad del Estado y también de las instituciones privadas en modificar determinadas cuestiones para que se den respuestas más efectivas, porque yo escuchaba recién el testimonio de la chica que estaba anteriormente, digamos, estas cuestiones se empiezan a visibilizar. Es cierto que se visibilizan más en un determinado sector social que en otros sectores sociales también me parece que la situación es diferente o tendrá matices diferentes si lo cruzamos por el tema digamos, de la clase y también por el tema étnico, de nacionalidades, hay como muchas dificultades. Nosotros esto hoy al principio del programa con Guadalupe de alguna manera también lo habíamos medio planteado porque nos parecía, nosotras ahora vamos a escuchar el caso de otra mujer también con una situación similar a la de Julieta y hasta la misma mía, a mi propia situación, que fue el inicio del programa hace 29 años, pero bueno, yo también fui víctima de violencia obstétrica. Que tiene que ver por ahí con, es verdad, son casos de mujeres que tienen obra social, que tienen acceso a la medicina privada y en donde en el ámbito de lo privado tal vez está como más camuflada la violencia porque no hay ese maltrato abierto y impune de un vocabulario de decir cualquier cosa a las mujeres como por ahí se escucha más fácilmente en el ámbito de un hospital público. O la discriminación por etnia, cuando le preguntan a una mujer, vos de qué nacionalidad sos, y después le dicen lo que le tengan que decir, ¿no? Primero, a ver, decime de dónde venís y después te digo lo que te tengo que decir. Adecuo. Claro. Pero eso no, por eso tal vez está bueno que vos digas que estamos en el inicio, porque es verdad que todavía no se entiende lo que es violencia obstétrica. Y cuando nosotros lo enmarcamos con no registrar como derechos, aquellos derechos emanados de una ley nacional, que es la de parto respetado, empezamos a entender que esas cosas que nos pasan en los partos y que después dejan estas huellas, como dejó recién en Julieta, de angustia, no lo podía escribir, no lo podía contar, me sentía mal. Una mujer que termina así después de un parto, en vez de feliz, evidentemente es porque sufrió violencia obstétrica. En la gran mayoría de los casos. En algún caso será por alguna situación particular y personal en relación a lo que le pasó durante el parto. Pero en la mayoría de los casos, de los testimonios que nosotras escuchamos todo el tiempo, es eso, es no sé por qué me pasó esto, no sé por qué me hicieron esto. Si yo venía a parir, y si parir es natural, ¿y por qué me hicieron? Y no quedó muy en claro durante el transcurso de los hechos que hubiese una cosa de la que vos, en ese momento, agarrarte para decir, no, pará un poquitito, a mí no me violentes. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Tal vez es más, cuando nosotros escuchamos casos de maltrato, no sé si a vos se te ocurre alguno, Guada, inclusive Guadalupe asiste a muchas mujeres en el periodo de lactancia, como asesora en lactancia, y vos te cuentan un montón de cosas que tengan que ver con la lactancia. Desde luego. Desde maltrato feo en hospital. Desde el maltrato, digamos, incluso la violencia obstétrica, digamos, el último de los derechos que habla de la posibilidad de que nuestros hijos estén con nosotros desde el momento de su nacimiento, a menos que haya alguna cuestión médica que no lo permita, obstaculiza la lactancia y mucho más el hecho de mantenerlos separados,
durante un montón de tiempo sin que haya un motivo y sin el consentimiento de los padres, la introducción de fórmulas lácteas con una mamadera, para cuando al momento que lo entregan, decir, no, ya no necesita tomar la teta porque ya le dimos una mamadera hace un ratito, así que... Bueno, pero es esto, ¿no? Yo recuerdo de situaciones muy particulares respecto a este proceso de concientización, diríamos, ¿no? Más que de sensibilización, de cuando una situación que parecería como a la que las mujeres nos debemos someter frente al poder médico, el saber médico, que es tan hegemónico, que es tan incuestionable, ese reconocimiento de la experiencia, ¿no? De la violencia a partir de la experiencia, ¿no? Yo recuerdo cuando estas cosas, el año pasado empecé a conversarlas a nivel familiar, en una familia de origen en Ramallo. Mi cuñada, que había tenido un embarazo múltiple, me escuchaba y me decía, vos sabés que eso que estás diciendo es lo que a mí me pasaba y yo no sabía decir. Ese registro de la experiencia sobre lo que fue invasivo, lo que fue violento, pero que no hay un marco posible de representación. Eso, ¿no? Digamos, de representación social para enmarcar esa experiencia que sentís como una situación de violencia. Además, o sea, a las mujeres nos ha pasado históricamente, yo vengo de la historia, a lo largo de toda la historia, esto de no registrar esas experiencias que aparecerían como subjetivas, descalificadoras, a quién se lo voy a decir, no son experiencias que tengan un sentido político, a lo mejor me pareció a mí, pero no era tal como yo. Esto que estamos construyendo, digamos, es un marco de referencia, donde esas experiencias que han vivido tantas mujeres van a poder encontrarse, van a poder darle sentido a ese, no sé si se entiende, ¿no? Sí, a esa clarísimo. Experiencia de decir, esto es una situación de violencia. Esto que me pasó no era que me lo merecía, que me pasó porque me pasó, sino que empezar a construir ese marco para dar cuenta de que ahí hay una modalidad de violencia. Incluso teniendo en cuenta también los otros tipos de violencia que se ejerce contra la mujer, el hecho de la violencia obstétrica ser como algo menor, bueno, claro, comparado con otras situaciones de violencia que a la mujer es sometida. Sí, comparado que te prendan fuego y claro, te al lado de eso que no, te hagan una episiotomía, porque sí, no es tan importante, claro. Como, ¿de qué te quejas? Bueno, pero digo, enmarquemos, hay cuestiones que... Nosotros desde el trabajo del observatorio, yo venía ampliando la agenda y trabajamos mucho la situación de violencia de mujeres encarceladas. Y hicimos una propuesta para trabajar toda la modalidad de violencia obstétrica con el servicio penitenciario bonaerense. Digamos, si hay algo que invisibiliza el servicio penitenciario bonaerense es esas situaciones que sufren las mujeres que están en cárceles. Imagínate, en comparación de todas las modalidades de violencia, con la regularidad de la violencia que han sufrido esas mujeres previamente a estar encarceladas en la cárcel, hablarle de violencia obstétrica parecería como... Es un mimo. Claro. Bueno, pero no te creas, porque la experiencia, cuando vos la empezás a entrevistar a las mujeres, es decir, ¿cómo pariste? Con grilletes. ¿Cómo amamantaste? Con grilletes. ¿Cuántas veces hicieron tacto al obstetra de la unidad carcelaria? Más de 15. Bueno, estas cuestiones... Hay que empezar a construir este marco de referencia, ¿no? O sea, por supuesto que la policía, que el servicio penitenciario te genere violencia psicológica y violencia física o violencia sexual, como un caso sean denunciados, es una modalidad, es terrible, pero también es terrible este maltrato. O sea, esta modalidad de violencia. Yo no entraría a comparar, digamos, qué tiene más o menos valor. No. Todo eso constituye un sistema de opresión y de dominio, todas esas violencias, ¿no? Entonces... tienen cada una un valor fundamental. Ni hablar. Hay un testimonio. Vamos a empezar a escuchar, es largo, porque lo tenemos así como fraccionado. Vamos a poner un poquito del testimonio de Jimena, que es una mamá que nos brinda su testimonio. Me recibió la partera con la que había hecho el curso de preparto, del equipo médico de mi obstetra. Me revisó con un tacto, obviamente. Me dijo que efectivamente tenía la bolsa un poco rota, que había perdido un poquito de líquido, que estaba con 4 de dilatación, que ella estaba en un parto y que no me podía atender en ese momento. Entonces me hizo esperar y me derivó a la habitación y me dijo que tenía que esperar que llegara la siguiente partera. Mientras tanto, en la habitación llegó la primera enfermera a directamente ponerme un suero. Yo le dije que era eso y me dijo, ¿ya vas a empezar a preguntar todo? Le digo, sí, es para saber, quiero saber qué es lo que me vayan haciendo. Me dice, bueno, es un suerito solamente para hidratar.
Bueno, bárbaro, le digo yo. Yo hasta ese momento estaba muy tranquila, muy relajada, informada, había leído, sabía que... Bueno, en fin. Entonces por eso empecé a preguntar las cosas. En el transcurso de un par de horas llega la partera que me iba a acompañar el trabajo de parto. Ni bien llega, lo primero que hace es decirme: te voy a hacer un tacto. Me revisa, me hace otro tacto. Ya tacto innecesario porque me acababa de hacer un tacto la partera que me había recibido. Y me dice: bueno, vos tenías estreptococo positivo, así que por el suero te voy a poner un antibiótico. Tienen que pasar 2 dosis. Eso me lo había explicado el obstetra. Entonces le digo: bueno, bárbaro, qué sé yo. Bueno, durante la primera dosis del antibiótico yo seguía tranquila, tenía la panza dura, estaba relajada, respiraba, pero no sentía ningún otro síntoma. Estaba bien, normal. Cuando se termina la segunda dosis, la primera dosis del antibiótico, viene y me dice: bueno, ya te tengo que poner la segunda dosis del antibiótico. Por supuesto en el medio me hizo algún otro tacto más. Perdí la cuenta la cantidad de tactos que me hizo en ese día, por eso por ahí alguno que otro me lo salteo. Pero a lo largo del trabajo de parto por lo menos fueron 10 tactos. Bueno, ¿En un trabajo de parto de cuántas horas? En un trabajo de parto de 8 horas hasta que me pone la peridural. Pero después vinieron más, ¿no? Exactamente. Bueno, más o menos sí. Así, a cada rato, más o menos cada 40 minutos, 1 hora venían y me hacían tacto. Bueno, cuando pone la segunda dosis del antibiótico fue digamos el clic de mi trabajo de parto, porque me dice: bueno, te voy a abrir un poquito el goteo para ayudar un poco. En ese momento lo que yo pensé fue: son las 2, 3 de la tarde, rompí bolsa a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde tengo a Joaquín en mi pecho dándole la teta. Entonces no me detuve a decirle que no, obviamente por no haber tenido información suficiente sobre la oxitocina sintética. Pero a los 10 minutos de abrir el goteo todo cambió y empezó el dolor. Fuerte, raro, incontrolable, confuso, diferente a lo que una está preparada a sentir. O sea, lo que no es tanto, el dolor físico es tremendo, pero es un dolor tan incontrolable y que una sabe que no es natural en ese momento. Lo que pasa es que nadie te responde y nadie te dice que no está bien lo que vos estás sintiendo, ¿no? Entonces yo, de estar tranquila, relajada, de haber pasado 9 meses disfrutando de mi embarazo, de la paz, de la conexión que yo tenía con esa panza, a violentarme directamente, a descontrolarme, a no poder aguantar, a no entender qué es lo que está pasando, a que nadie me responda. La partera solamente iba y volvía para revisarme, para hacerme tacto. Y yo seguía eso, en búsqueda de un lugar, como un perro cuando da vueltas. Bueno, yo no sabía dónde ubicarme, dónde ponerme, qué hacer con ese dolor. Hasta que en un momento sube, bueno, antes subió varias veces, ¿no? A decirme de ponerme la peridural. Y yo tenía premeditado que no quería anestesia, que quería un parto natural. Lo que pasa que lo que no me había dado cuenta en ese momento era que ya no era natural, porque ya me lo habían inducido. Pero yo pensaba que bueno, esto de soportar ese dolor y no ponerme anestesia, pero bueno, ese dolor después fue tan incontrolable que de tanto que me insistieron a bajar a ponerme la peridural, más o menos a las 7 de la tarde accedí a bajar a sala de parto para ponerme la peridural, porque sus palabras fueron: bueno, no podemos seguir así. ¿Así como? ¿No podemos quiénes? Y ella se referiría a ella y a mí, ¿no? Pero bueno, sus palabras fueron esas y yo no daba más.
en el brillo de tus ojos se ve. Vos sabés que Bueno, estábamos escuchando parte del largo testimonio de Jimena, bastante parecido a algunas cosas que le pasaron a Julieta, ¿no? Este afán de apurar aquello que venía naturalmente y que no había que apurar y entrar en tu cuerpo, porque el tacto uno cree que es fundamental, y si no sabemos cuánto está la dilatación no podemos parir, y en verdad no es fundamental. Le calma la ansiedad tal vez al propio médico o partera para saber cuánto tiempo se tiene que quedar la mujer, y no en verdad mejorar ese trabajo de parto que se va a dar en tiempo y forma como debe ser. Es muy difícil, me parece, entender que el parto es un hecho natural. No lo entendemos, no lo entiende el sistema. Tiene que estar normado, reglado, tiene que cumplir con protocolos. Me parece que desde que institucionalizamos el parto y hacemos, digamos, las mujeres vamos a parir a una institución médica, nos convertimos en pacientes, ¿no? En padecientes, porque Claro. es un paciente. Y entonces llegamos a padecer nuestro parto en busca de alguien que nos salve de ese padecimiento, que vendría a ser el médico, no sé, el equipo de salud. Y entonces a partir de ese momento todo, digamos, viene a salvar algo que no es natural o que no es fisiológico, sino que es patológico. Me parece que... Acá una oyente, Carola, nos dice, ¿qué pasa cuando es el obstetra de uno el que dice que te coloquen tal o cual cosa? En ese momento, cuando sentís que no te están respetando, pero al mismo tiempo tu hijo tiene que nacer en manos de esos que sentís que se volvieron tus enemigos. ¿A quién se debe recurrir? Y después dice, es difícil para las mujeres que la padecen porque las marcas no son son psicológicas, y no siempre hay un registro, porque si tu hijo nace sano, parece un cuento con final feliz y un sueño de terror, pero que no fue un sueño. Que claro, con esa se juega con esas dos cosas, ¿no? Lo hago por tu bien. Es una cuestión completamente abnegada de las mujeres. Una vez que el hijo está bien, Claro, no ya importa cómo está. estés vos. Claro, No claro, importa que tal esté bien cual. tu hijo, Tal ¿no? cual, sí. El dogma del cuidado y de la responsabilidad de las mujeres sobre los hijos es mucho más allá de la propia experiencia de violencia y demás. Eso es una cuestión cultural que ahí está buenísimo. Como si a romper, nuestros ¿no? hijos les hiciera bien que las mamás fuéramos violentadas, Pero ¿no? Porque hay como cuestiones, sí, pero también está muy bien que en el momento del parto se piense en la mujer, digamos, no solamente en el niño, digamos, ¿no? Entonces, No, ni hablar. Por eso digo, ya desde el inicio hay una Sí. cuestión de abnegación, así, de mujeres abnegadas por el bien de nuestros hijos. Podemos sacrificar nuestras propias vidas y nuestras propias sufrimientos, y eso me parece que hay que darlo vuelta, ¿no? Cultural y socialmente. Y eso, claro, tiene un peso muy importante, lo que marcaba Carola acá en el mensaje, que es la cuestión de la prueba, de cómo dar cuenta de la violencia, ¿no? Que siempre desde el Estado y desde, sobre todo en las instancias judiciales, de las instancias de denuncia, se requiere la prueba. Porque se requiere una prueba que siempre es material, que siempre es externa al propio testimonio de las mujeres en su condición de víctimas de una situación de violencia. O sea, hay un problema central de denostar el sentido que tiene el testimonio de una víctima. Yo siempre doy este ejemplo, digamos. Cuando uno, ya lo hemos conversado acá, es víctima de un robo y vos vas a la policía y decís que te robaron el auto, nadie pone en tela de juicio ese testimonio que estás dando sobre la situación de robo. Cuando un sobreviviente de la Shoah dice lo que pasó en los campos de exterminio nazi, tiene un valor social enorme ese testimonio. ¿Qué pasa con los testimonios de las mujeres que somos víctimas de violencia? Hay un contexto social que no lo valoriza, que no le da, que lo descalifica, que lo pone en duda, que lo cuestiona, y que por ende tenés que sumar otro tipo de pruebas. Eso es también, digamos, parte del monitoreo que hacemos. Todos los organismos internacionales hablan en materia de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia, que entraría, digamos, claramente en las situaciones de violencia obstétrica, del valor fundamental que tiene para las investigaciones judiciales y las investigaciones de sanción y correctivas el testimonio de la víctima. ¿Por qué hay que, digamos, por qué tenés que sumar otras pruebas a lo que se están diciendo? Una cuestión importante, esto sería como el tipo ideal, ¿no? Lo ideal, pero en
cuando uno tiene que presentar denuncias, también, digamos, el ir acompañadas y sumar en ese acompañamiento de ese proceso a otros familiares, allegados, la persona que se elige, ese testimonio también es un testimonio valioso a poner en consideración, ¿no? Bueno, yo vi cómo, o escuché que pasaba esto. Ese es el problema, la limitación que tienen todas las violencias que se dan en el cuerpo de las mujeres, centralmente. Claro. ¿No? Porque hasta es tener que corroborar siempre con otra prueba la materialidad del delito, dijeran los abogados, ¿no? O sea, si te violaron, tenés que dar cuenta de que no fue consentida la violación. Sí. ¿No? Si te violentaron en un momento del parto, tenés que dar cuenta de que hubo una serie de cuestiones. Bueno, eso es un cambio cultural y social muy grande que hay que tener, digamos, en esto de siempre desvalorizar el testimonio. ¿No? Digo, el testimonio, sobre todo siempre se dice el siglo XX es el siglo del testimonio, digamos, los testimonios de los sobrevivientes desde el régimen nazi en adelante, toda la historia, digamos, del testimonio tiene un valor importante. Sí, se ha construido, claro, digamos, como un valor de prueba. Entonces, en esto es importante, digamos, hacer valer el propio testimonio. Sí, pero digamos, en la ejecución de una denuncia, la realidad de hoy es que el testimonio solo no alcanza. Y bueno, porque esa es la lucha cultural. Claro, eso es la lucha cultural. Porque pero entre el testimonio del médico y el testimonio de la mujer... Claro, pero después tenemos otra parte dentro de lo que es esto, la atención en la institución, que es la historia clínica, que debería... Hay una ley de derecho del paciente donde se habla exactamente de cómo se debe confeccionar una historia clínica, y sabemos que las historias clínicas se hacen, se dicen la mitad de las cosas que se le practican a una persona mientras transita por un hospital. En muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos se dice la mitad. No se informa los porqué de los procedimientos. La ley de parto respetado dice que cuando una mujer tiene que ser intervenida, no lo dice con esta, pero tiene que tener un consentimiento, y además tiene que haber una justificación de la intervención, porque el parto es un hecho natural, y uno de los derechos de las mujeres en la ley 25929 es al parto natural. Parece ridículo tener que tener una ley que diga que tenés derecho a un parto natural. Esa es la batalla que se ha perdido. Es una locura. Hablando entre la experiencia y el saber médico. Es una batalla que hemos perdido las mujeres. ¿Cómo que tengo derecho a un parto natural? Si es lo obvio, lo humano, lo mamífero es tener un parto. Bueno, es que eso como lo decía recién ella, ¿no? Digamos, esto cuando ha pasado del saber médico, cuando ha pasado a la ciencia, digamos, eso se nos ha escapado de la experiencia, digamos. La ciencia ha superado la experiencia de siglos y milenios que hemos tenido las mujeres respecto al parto. Siempre hemos estado acompañadas por otras mujeres. ¿Quiénes parían, digamos, en la Edad Media? Todas las mujeres parían acompañadas de otras mujeres. Y con un proceso, digamos, como mucho más... Ahora, uno no puede renegar de la ciencia y de cómo la ciencia ayuda en determinadas circunstancias o colabora o te fortalece en determinadas circunstancias. Desde pero luego, eso no excluye el reconocimiento de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia corporal, del saber qué te pasa a tu cuerpo, cómo lo podés tramitar. Todas tenemos respuestas distintas frente a las situaciones, ¿no? Lo que nos pasa en el cuerpo. Claro, yo pensaba que el hecho de que uno tenga que tener un derecho, una ley que diga que uno tiene derecho a un parto fisiológico, que se tenga que detallar que no hay necesidad de ser apurado porque es algo fisiológico, que tiene sus tiempos, que cada individuo es diferente, y pensaba que siendo tan obvio, ¿cómo no lo conocemos? La ley de parto humanizado es una ley que yo creo que muy pocas embarazadas conocen al momento de llegar a su parto, ¿no? No solo que perdimos esa obviedad, sino que además ahora que está escrita en una ley tampoco la conocemos, porque aún así, hablando de lo obvio, poniendo lo obvio otra vez adelante de nuestros ojos, seguimos sin poder verlo. Sí, no solamente las mujeres no la conocen, sino que tampoco la conocen los profesionales de la salud y tampoco la conocen los abogados. Yo he hecho esta experiencia de preguntarle a un abogado que no se dedica a este tema particular: ¿vos conocés que hay una ley
Me parece que sí, que tengo una idea así general, es decir, dentro de lo que supuestamente uno debería saber dentro de la profesión, no se la conoce. Y la otra cuestión tiene que ver con el cuestionarla igual, es decir, uno no cuestiona que no se le puede pegar a una mujer porque no te planchó bien la camisa a esta altura. Tal vez antes sí, ¿no? Bueno, claro, es decir, antes sí, ahora vos decís, no, ¿cómo un tipo le va a pegar a la mujer porque llegó de trabajar y no tenía planchada la camisa y le dejó el ojo un igual desastre? siguen pasando. Bueno, sigue pasando, pero digamos que Pero la nadie sociedad lo dice, condena. nadie Sí, dice sí, que sí. eso, nadie cuestiona, pero sin embargo, en la práctica, muchas veces en la práctica médica, se cuestiona este derecho al parto natural y este Porque hay derecho a la muchos no intereses, intervención. hay muchos intereses. Claro. Por eso hablábamos de patriarcado y capitalismo. Exactamente, digamos. tiene que ver, una cosa tiene que ver, Y- se y si hay algo retroalimentan claramente, mutuamente. Sí, Ni hablar. claramente. Vamos a hacer un bloquecito de música cortito para organizarnos un poco más y para que Ernesto le cambie un poco la yerba al mate y enseguida volvemos. ¿Sabías que realizar respiraciones cortas y seguidas durante las contracciones no es aconsejable? La hiperventilación trae consecuencias desequilibrantes en los cuerpos de quienes las practican. Mareos, temblores, palpitaciones, dificultades para tragar, disnea, pérdida de la conciencia. Te recomendamos realizar respiraciones torácicas durante las contracciones, sin perder la calma hasta que una vez terminadas estas, puedes realizar algunas respiraciones profundas y relajantes, diafragmáticas, hondas. Gimnasia para embarazadas, Lorena Ribot. Muladhara. Cuerpo y mente en equilibrio. Bueno, en la última parte del programa sobre violencia obstétrica estamos con Laurena Malacalza y con mi compañera. Yo estoy con todos, así que vos asistime. Dale. De- Con su compañera que soy yo. Guadalupe Baldazo. Estás ahí en Facebook comunicándote con nosotras como está Carola, como está Jimena, bueno, como hay un montón de mujeres, en general casi todas mujeres, hablando del tema. Pero está acá Ernesto Méndez cebándonos unos mates adentro del estudio, así que es un hombre que se sumó. Vamos a escuchar el último cachito de la entrevista que le hicimos a Jimena, que no la podemos pasar entera porque fue larga y fue muy emocionante, pero queremos saber cómo termina este hecho del nacimiento de su hijo. En ese momento llegó mi obstetra, me hicieron un tacto los dos a la misma vez, o sea, tenía sus 4 manos adentro mío, y ahí yo los pateé y les dije, no, basta, 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 no soporto más. Y ahí fue el momento, digamos, donde tengo a la cara de mi obstetra diciéndome, tenemos un chico de casi 4 kilos por última ecografía, está muy alto, no va a bajar, porque la naturaleza nos está avisando que algo está pasando y vamos a hacer una cesárea. Yo le empecé a gritar que no, que no, que no, y me dice, mira, ya hiciste todo lo que lo que podías hacer, nosotros hicimos todo lo que podíamos hacer, y por más que nos quedemos 2 horas más acá, no va a bajar. Yo le decía, no esperemos. No, ya esperamos, no se puede, hay que ir a una cesárea. Ahora, mientras te relato, me estoy acordando también que me hacían practicar el pujo entre contracción y contracción. Porque también lo que pasa después es que las cosas te van y te vienen, ¿no? Los recuerdos. Pero sí, me hicieron practicar mucho el pujo, incluso con los dedos de la partera adentro, ¿no? Haciéndome tacto me hacían pujar. Eso es algo muy feo también. Mi pregunta fue, dilaté, pujo bien, y la respuesta de la dilatación era que yo estaba de 9 de dilatación. Y no me dejaron esperar más, ni media hora, ya tenían todo preparado. Entonces yo empecé a gritar, a llorar, a decir cesárea no, no. Y dije, bueno, pero que el chabón, o sea, la obstetra me dijo no se puede hacer otra cosa, y le empecé a gritar que por favor me dejara entrar con Nicolás. Bueno, gracias a Dios me dejó entrar con mi marido al quirófano y me ataron. Y bueno, ahí empecé a sentir los movimientos bruscos de la panza, ¿no? Sentís como si estuvieran apretándote la panza va y viene, se mueve como con movimientos secos,
les hace sentir mucho frío, helado el cuerpo, un gusto espantoso en la boca muy seca, las manos atadas. Y bueno, lo bueno para mí en ese momento era tener las caricias de mi marido sobre mi frente, mi pelo, y decirme todo va a estar bien. Él me contuvo mucho. Y en ese ratito lo escucho a mi obstetra hacer como un ja. No iban a hacer, no iba a salir, tiene 2 vueltas de cordón. Me lo muestran por el costadito, después, viste, de la sábana esa que te ponen. Me lo mostraron por un costado, me dejaron darle un beso. Yo no lo pude casi mirar a los ojos porque sentí que no lo había podido parir. Y bueno, y ahí me dijeron, mi marido me dice, se lo tienen que llevar, me dice, ¿voy con él? Sí, obvio, anda con él. Y ahí me quedé sola, sola. Bueno, escuchábamos a Jimena emocionada, ¿no? Acordándose, su bebé creo que tiene 8 o 9 meses y duelen esas cosas, siguen doliendo. Recién Julieta decía lo mismo, ¿no? Tuvo tanto tiempo sin poder ponerlo en palabras y son heridas invisibles, ¿no? Emocionales. La emoción siempre parece que es poca cosa, que no tiene mucha entidad. Cuando vos hablas de violencia, cuando vos lastimás, digamos, vale la más emoción. la razón que la emoción. Claro, sí, es un siempre poco... la razón se asocia más a lo masculino. Yo te iba a decir, emoción estamos más a lo otra vez femenino, con lo del patriarcado y con el capitalismo y bueno, y con esa cosa física demostrable, pesable, medible y bueno, y somos un ser, los seres, nosotros somos cuerpo-mente, cuerpo-espíritu, no sé, somos un todo mucho más complejo que una herida física contundente, con posibilidad de hacer, si uno sufre de violencia obstétrica, con la posibilidad de que si encima de violencia obstétrica te hicieron un daño físico, poder probar una mala praxis, que tal vez es, si bien también es complicado, ¿no, Laurana? Sí. Hacer una probatoria de mala praxis, tal vez es como más accesible, ¿no? Dentro de la justicia penal uno puede ir con las pruebas, estas famosas pruebas, y bueno, tal vez... Tiene un circuito establecido. Tiene un circuito establecido, ¿no? Claro. Ciertos requerimientos que están claros, al menos para entrar en ese juego. En toda la otra modalidad de violencia obstétrica... Claro, pero es como que, seguimos teniendo como un gran agujero negro. Está bueno que lo podemos traer a la radio, lo podemos leer en una revista, en un programa de televisión, como que esto está bueno, ¿no? Porque de alguna manera nos posiciona... con que estas cosas que nos pasan y nos hacen ruido, no nos gustaron, tiene un nombre, se llama violencia obstétrica. Bueno, y además todos estos testimonios, las denuncias que se presentan en relación con la modalidad de violencia obstétrica, son los que van a impulsar los cambios. Esto es lo que va a impulsar el cambio, ¿no? Lo que precisamente el valor del testimonio de quien sufrió esta modalidad de violencia es un valor colectivo, porque se pone siempre en juego con otras experiencias, y es lo que interpela al Ministerio de Salud, lo que interpela en nuestro caso al Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, lo que interpela al Consejo Provincial de las Mujeres, lo que interpela a la Secretaría de Derechos Humanos, lo que interpela al INADI. Ese es el valor que tiene. Quizás en esta etapa inicial no se van a encontrar respuestas individuales, digamos, no es que ¿qué va a pasar con la violencia que yo sufrí? ¿Se va a castigar al obstetra que hizo esta práctica, el médico? ¿Va a tener una sanción? Quizás sí, quizás, digamos, después podemos hablar de estos circuitos de denuncia que estamos construyendo. Quizás sí, pero quizás no. Pero no es que pierde valor porque no hay una sanción específica.
adquiere valor en el entramado de otras experiencias, que es lo que permite el cambio, ¿no? El cambio Sí, político, está bien, el cambio está cultural. bueno eso, ¿no? Rescatar que, Me parece que es estamos en un colectivo, proceso ¿viste? de cambio. No tenemos ya las herramientas. No es que, bueno, escuchamos Vos Sabés y ahora yo me voy con la herramienta. Me voy al 0800, llamo y ya está. Sí. Se resolvió. Porque todavía es muy complejo. Estamos, creo que, armando este cambio de paradigma. Y es probable que nosotras por ahí no podamos ver los resultados inmediatos de, como vos decís, si sufriste violencia obstétrica, de tener una sanción o que esa persona que irrumpió sobre tu cuerpo y sobre tu parto se lleve una sanción. Mira, yo empecé a militar los temas de género en el año 2000, más o menos. No tengo 42 años, hace unos años tenía 30. 30 y pico. Y empezábamos a discutir en la provincia de Buenos Aires la ley de violencia familiar. Apenas si se podía empezar a hablar de la violencia que sufrían las mujeres en el ámbito familiar, ¿no? Que se sigue llamando así, pero la verdad es que en 15 años ha sido enorme la cantidad de cambios que se han producido, y que se ha ampliado la agenda, se han ampliado las modalidades, hablamos de otra violencia en los espacios públicos, en el ámbito de la salud, estamos hablando de la discusión de una ley, digamos, de la despenalización del aborto, hay muchas cuestiones que se han modificado, y siempre digamos, los cambios vienen en forma colectiva. Sí. O sea, no es... ¿no? Yo he escuchado muchas denuncias que se presentan en la Defensoría, he hablado con muchas de las mujeres que presentan las denuncias, decir, bueno, ¿qué es lo que vos estás pidiendo? ¿No? Yo lo que quiero es que esto no se vuelva a repetir. La mayoría de las veces tienen este reclamo. Más allá del reclamo individual, se sabe que esto es una situación que necesita ser transformada, ¿no? Entonces me parece que todo este esfuerzo que hace cada una de las mujeres por hacer pública su experiencia, sea denunciándolo en un medio de comunicación, siendo en un organismo público, la importancia que tiene es que así se construyen los cambios, ¿no? No es que, bueno, yo creo así, digamos, creo que quizás no vas a tener la respuesta precisa e individual, quizás sí, ¿no? Ahí puedes iniciar una instancia judicial o desde el Ministerio de Salud, desde el director del hospital, si es un hospital público, sanciona al médico, sanciona a los profesionales, o tal vez no, pero me parece que se entrelazan esas experiencias para generar... Desde los organismos del Estado hay en este momento negociaciones, avances, se está trabajando, a mí me consta porque hemos participado de las organizaciones sociales, que siempre decimos lo mismo, que cuando desde el Estado nos llaman a participar, creo que es un gesto que es muy valorado por nosotros. Ajá. Y no siempre sentir que somos las locas que estamos del otro lado pidiendo, ¿no? Sí, porque me parece que, bueno, eso es participación. Sí, bueno, y ustedes se están contándonos un poquitito, tenemos muy poco tiempo, pero como para... Desde la publicación de un informe que hicimos del observatorio, está en la página de la Defensoría, hay un capítulo específico sobre la modalidad de violencia obstétrica a partir de las primeras denuncias que empezamos a recibir. Muchas de estas denuncias en situaciones de posaborto y otras digamos, por la vulneración de derechos en el marco de la ley de parto respetado. Y le pedimos al Ministerio de Salud la necesidad de definir un protocolo, una modalidad de tramitación de las denuncias. O sea, esto que muchas mujeres, ¿a dónde voy? Claro. ¿Sí? Desde el Ministerio de Justicia de la Nación se había establecido que las defensorías del pueblo podían ser un órgano de recepción de denuncias. Tomamos esa invitación que hace el Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, dijimos, vamos a recepcionar, las defensorías del pueblo tienen efectivamente la función de recepcionar la vulneración de derechos, y acá hay una vulneración de derechos. Ahora, ¿qué hacemos con la denuncia? ¿Cómo la tramitamos institucionalmente? Sí. Y ahí en unas idas y venidas con el Ministerio de Salud, porque también es cierto que al Ministerio de Salud le costó entender que esto era una práctica sistemática, digamos, regular, no es que eran casos específicos, esporádicos, que aparecían en algún otro lugar. Y convocamos a una mesa de trabajo, ustedes también han participado, que integra también el Consejo Provincial de las Mujeres, y ahora recientemente se incorporó el INADI también como un lugar de recepción de denuncias para... generar esto, digamos, un mecanismo de tramitación de denuncias. Las mujeres o sus familiares o sus allegados a las víctimas pueden presentar la denuncia en la Defensoría del Pueblo y hemos establecido una serie de mecanismos
cuando en la actualidad las denuncias se presentan en hospitales o en espacios públicos. Aún tiene que definir el Ministerio de Salud cómo va a actuar frente a las denuncias que se presentan en el ámbito privado. Claro. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, cuando se presentan en el ámbito privado, hemos presentado notas, cartas, documentos a las clínicas que estaban, a los organismos privados que estaban afectando derechos, incluso a las obras sociales, sin obtener ningún tipo de respuesta. Y esto yo voy a ser muy sincera, digamos, nosotros tenemos en la actualidad 23 denuncias que se presentaron. En las denuncias que tramitaron en clínicas privadas, las clínicas de los espacios privados no han dado ningún tipo de respuesta. Pero también hicimos con copia al Ministerio de Salud, porque era lo que hablábamos en el corte, digamos, la responsabilidad que también tiene el Estado en delegar la función del derecho a la salud en el espacio privado. Bueno, me parece que el Estado aceptó que esto es el gobierno, digamos, acepta claro. que esto es una problemática, que se tiene que empezar a trabajar en el tema, que tiene que definir mecanismos para darle respuesta a las personas que presenten estas denuncias. Una respuesta que tiene que ver, algunas en instancias de sanciones a los profesionales, responsabilizando mucho a los directores de los hospitales y las clínicas. Esto es importante, que las mujeres que han sufrido este tipo de denuncias, de violencias, pueden presentar una denuncia o deben presentar una denuncia también a los directores claro, de las clínicas y de los hospitales. Eso es importantísimo. Y después, digamos, sumarla a la Defensoría del Pueblo, al INADI, pero el director, el responsable de la clínica o del hospital es el responsable, digamos, es lo que pasa en la escuela. Vos cuando tenés un problema con la maestra, primero vas a ir, exactamente, primero vas al director y le decís, mirá, la maestra de segundo grado, y después vas a la inspectora, con una agrupación de padres, si la directora no te da bolilla. Sí. Pero en salud como que no se tiene. Le tenemos tanto miedo al médico, imagínate enfrentarte con el director, bueno, ¿no? pero claro. Ese es el camino. Claro. Y ahí vamos. Yo creo que el Estado, el Ministerio va a tener que empezar a dar respuestas más de tipo de sanciones y también correctivas, ¿no? En esto lo estuvimos conversando. Bueno, una modalidad de corrección es, acá no podemos corroborar que efectivamente se cumplió, que este médico efectivamente generó, digamos, una vulneración de derechos. No lo podemos corroborar porque no nos alcanzan las pruebas, porque el trámite administrativo es muy engorroso y hay que cambiarlo. Bueno, pero eso no significa que el hecho no haya ocurrido. Entonces hay que trabajar con toda la comunidad de profesionales que estuvieron en ese lugar. Claro. Capacitaciones, jornadas de trabajo, evaluación de esas capacitaciones, de esas jornadas de trabajo. En ese punto nos parece importante señalarle eso al Ministerio. El problema no es de un médico, de un obstetra, el problema es estructural. Claro. Entonces hay que resolverlo estructuralmente. O sea, si pasó eso en una institución, no es la culpa de un médico, es la responsabilidad, digamos, de toda la institución. Sí, porque además hay muchas prácticas que están naturalizadas como que entonces son hay que buenas. Trabajarlo colectivamente. Exactamente. Volvemos al mismo punto. Digamos, sí. Y volvemos a decir lo mismo. Todavía no se conoce bien los derechos que tenemos para tener un parto natural y no conocemos el alcance de la definición de violencia obstétrica. Entonces, informar, trabajar sobre esa problemática es importante y está bueno que sea el Estado, que sea desde el gobierno y de los organismos públicos que se proponga esto. Cumplamos con la responsabilidad que sin tenemos. Dejar de costado la responsabilidad de quienes no estamos en los organismos públicos, porque no todo es culpa del gobierno, no todo es culpa del Estado. Nosotros somos personas que o buenas o malas personas, es decir, en todo, sí, no es me dejaron hacer entonces hago, no, cuestionate también un poco cuál es tu práctica, cuestionate cuál es tu bien ser, cuestionate cuál es tu vocación. A veces pienso yo, si vos como profesional de la salud sos un servidor o sos un dios ahí en el Olimpo que estás esperando que te alaben y que te digan sí señor, sí doctor. Muchas veces pasa eso, ¿no? Y desde el lugar de mujeres, ya cerrando el programa, pues ya se nos va, no están los residuos, pero vienen grabados detrás. No les vamos a quitar su protagonismo a partir de las 7 de la tarde. Digo, desde el lugar de mujeres, no perdamos la esperanza de que esto cambie, porque me parece que a veces uno dice, bueno, pero a mí ya estoy cansada de pelearme con los gigantes, no se puede, pero
lo que vos decís, Laurana, esto se está construyendo, estamos Sí, se construye haciendo, colectivamente, construyendo ahora. Sí. Y todos tenemos hijos, todas nosotras tenemos hijos y queremos dejarle a nuestros hijos una mejor realidad para cuando sean ellos padres y madres, ¿no? O al menos que digan que lo intentamos. O que lo intentamos. No, No, no pero sé. yo voy porque lo logramos. Yo también. Bueno, nos vamos a ir, te agradecemos un Gracias a montón. ustedes, muchas Guada, gracias. gracias por la co-conducción. No, gracias. Y Ernesto, muchas gracias por los mates. Riquísimos. Gracias a Milcar. Y Nos por la vemos. escucha atenta, Ernesto. Que nos escuchaste. No, y no habla, che, no habla. En Vos Sabés no hablan los operadores, pero ya lo vamos a conseguir. Los esperamos el viernes que viene a las 5 de la tarde y un abrazo a Rosario y a Bel